¿Qué vale, gente bonita? Vamos a hablar del capítulo 5. Welcome to Derry, güey. Este es uno de mis episodios favoritos, güey. Ha sido uno de mis episodios favoritos y, güey, o sea, se pasaron de verga. No, pero se pasó de verga, güey. Güey. De entrada arranca, en el capítulo anterior, un breve resumen, está It, o Pennywise, o la criatura, creó una situación donde cortan a una muchacha y arrancan donde están curando a la muchacha y todo. Entonces empiezan a llegar a... El capítulo se llama Naval Street, que es una de las calles principales sobre la estructura de la serie. La calle donde está la casa abandonada, que está en la primera película y en el remake. Está esa calle y es un momento importante porque es la entrada a un pozo que tiene muchos años ahí y ahí suceden muchas cosas anterior, pero pues vamos ahorita a lo que es arrancamos con el nombre, ya tiene carnita de ese pedo. Entonces hagan de cuenta que es una casa que está abandonada, donde hay un pozo y es una entrada a las cloacas. Sale al desagüe. Entonces lo que pasa es que hay ciertos pedos raciales, como ya les había comentado en los demás resúmenes que había hecho. Es un afroamericano que en capítulos anteriores está acusado de la desaparición y el homicidio de uno de los chamaquitos. Él no fue. La criatura crea esta situación y sugiere que fuera él. Entonces empiezan a inculparlo a él, vaya, y resulta que Pennywise es el que tiene al chamaquito y le cayó la marimba a este güey. Entonces, como él es afroamericano, pues empieza ciertas connotaciones de que no, que los negros, todo ese pedo. Entonces, hagan de cuenta que empieza a salir que el muchacho desaparecido que lo están embarcando está en las cloacas. Sale una reaparición de uno de los chamaquitos y ¿sabes qué, güey? Está ahí. Y pues los demás chamaquitos dicen, tenemos que limpiar el nombre de mi papá. Uno de los niños, ¿no? Hagan de cuenta que intentan matar a él porque se lo van a llevar a transferirlo a la prisión, a una de las prisiones federales en uno de los autobuses. Y entonces en el autobús por X, oye, no sale bien como por qué, pero se alcanza a fugar, güey. Tratan de matarlo y se alcanza a fugar. Entonces, justamente por esa calle hay una especie de fuga de gas o algo así, cierran la calle. Entonces llega los soldados llegan a la casa porque empiezan los reportes de que ahí está y ahí está y ahí está. Llegan, entran y por el otro lado entran los niños, güey. Entonces hagan de cuenta que está bien cabrón, porque ellos van bajando por un lado y los niños van entrando por la salida. O sea, uno vendría la entrada y otro la salida y se van a encontrar de frente. Entonces, antes de que se encuentren de frente, güey, Ida empieza a aventar alucinaciones hacia uno de los protagonistas o personajes principales de esta parte de la serie. Empieza a aventar recuerdos de su familia y todo, y él empieza pues a disparar. Entonces, en una de esas llega a toparse enfrente a los niños y él piensa que es que sí, que es una de las alucinaciones que It lo está provocando, pero no, güey. O sea, el compañero al lado de ese, güey, yo también los estoy viendo, sí son reales, no les vayas y le jala, entonces cuando la gente, no, güey, o sea, un desmadre, bien. Una de las cosas que más carnita tiene es que empiezan a decir como tal qué es. O sea, ¿qué es Pennywise? ¿Que quién es Bob Gracie y todo ese pedo? Entonces, hagan de cuenta que formalmente dijeron, es algo que cayó de otra tierra que llegó a Derry. Y cuando llegó a Derry, una de las partes que tenía el meteoro se partió en 13 partes que están incrustadas en distintos puntos de la ciudad que actúan como una especie de jaula. Son 17 pilares, ¿sale? Entonces, esa es una leyenda como tal de los nativos americanos de una tribu que estaba ahí antes de que llegaran los colonos. Es una leyenda como tal. Entonces, una de las cosas que de los nativos americanos, que es como, funciona como una especie de kriptonita para It, lo tiene él, en el desagüe y en la pinche rebambalamba, ok, el que uno de los nativos americanos que cuenta la historia, con el que hacen el trabajo como de telequinesis para meterse en sus recuerdos, le sirve de guía. Cuando le sirve de guía, se le cae el amuleto que es lo que funciona como una especie de kriptonita para esta entidad. Sucede que vean esto, gente. O sea, esta es la primera aparición del payaso en la serie, güey. Está en cabrón, güey. ¿Sí me entiendes? Me gustó mucho porque el amuleto que tenía, hagan de cuenta que uno de los nativos americanos que sirvió de guía se tiró a perder y el amuleto lo puso hacia abajo y la corriente llegó y alcanzaron a detener los chamaquitos, por eso no se los alcanzó a tragar, ¿sabes? Entonces, está bien cabrón, güey, porque llega un punto en el que los soldados están esperando ahí y piensan que es él
convertido en los chamaquitos, y no si son los chamaquitos de veras. Entonces ahí pasa un desmadre que las cosas se aceleran, suben de tono. El afroamericano que iban a transferir a la cárcel alcanzamos a ver que el que está peleando su libertad, y más que nada empiezan a ver los 13 amuletos los 13 pilares que sirven como jaula para poder tener esta entidad, ¿sale? Entonces, este episodio trae un chingo de carnita, güey, y me gustó mucho, la verdad. Hay ciertas connotaciones, por ejemplo, cuando, para poder provocar la situación de llegar aquí, que a la muchacha le hacen la herida, al principio, cuando está Henry Bowers, las primeras películas, él termina en un hospital psiquiátrico, un manicomio que se llama Jupiter Hills. Así se llama el lugar. Entonces, cuando van y le dicen, no, güey, si les digo lo que en realidad pasó, en lugar de simplemente les dije que me lastimé y que tú no tuviste nada que ver, pero si les digo lo que en realidad pasó, van a mandarme a Jupiter Hills, que vendría siendo el manicomio donde estaba Henry Bowers. Sale que vendría siendo el que les hacía el bullying a la temporada de... Sí, pero no dicen que él, porque esto todavía no pasa, sale, pero es el mismo manicomio al que mandan a este güey. Entonces, me gusta mucho que se está respetando como tal la estructura de que en realidad sale el payaso que es Bob Gracie, inspirado en John Wayne Gacy. O sea, sí existió una persona como tal que era un asesino en serie que se disfrazaba de payaso, Pogo el payaso. En mi canal está un video donde hablo más de este hombre, donde hago como tal un diagnóstico donde platico del modus operandi, de todo ese rollo, pero ahí los invito a que lo miren. Está ahí, pero en realidad me gustó mucho porque tiene mucha carnita, porque se está poniendo sumamente interesante, güey, y porque simplemente, pues, güey, es Welcome to Derry en toda la expresión. Esta es la parte donde uno de los amuletos, donde aquí está, eso que brilla en el piso, es el amuleto que utilizó cuando él se le quiso acercar. Esto que tiene ahorita en la mano ella, esto es una de las partes que funciona como una especie como tal de kriptonita para que Id no pueda hacer daño como tal. Entonces, se está poniendo sumamente interesante. Se están viendo, y este tipo de cosas ya se habían visto. Por ejemplo, la forma en la que lo mataron en la primera película fue con la resortera, con unos anillos de plata, ¿sabes? Entonces, y después fue en el segundo ciclo fue con un ritual de chut. Entonces, ahorita va a estar sumamente interesante ver qué tono va a tomar esto, cómo van a limpiar el nombre como tal, y dicen más que nada que es como que, güey, o sea, con esto se puede hacer justicia. Entonces, está bien cabrón porque empiezan las noticias acá a hacer este tipo de connotaciones raciales como tal de que, oh, hombre negro asesino, que lo van a matar y ojalá acá. Entonces, cuando lo van a subir también para como tal, para transferirlo al penal federal, van y lo suben con todos los demás. Antes de que se fugue, él se fuga en el trayecto. Antes de que él se fugue, intentan matarlo cuando van subiendo, empiezan llega alguien con una pistola y trata de matarlo. Entonces, pues lógicamente, pues no lo alcanzan a matar y empiezan a ciertos apodos, ciertos sobrenombres, ciertas demostraciones de denostación como tal, porque es afroamericano, güey. Y empieza él a tratar, pues se alcanza a fugar por X o y la serie concluye, o el capítulo acaba con que, pues ok, para esto, Halloran es son dos afroamericanos que son militares. Uno de los soldados, los dos son soldados, son militares. Uno de ellos tiene una especie de poder en su cerebro con el cual Id se comunica con él y empiezan a tener flashbacks de su pasado, donde empiezan experiencias traumáticas y todo ese rollo, ¿no? Entonces empiezan a escudriñar el pasado de Dick, se llama Dick Halloran. Entonces, Hanlon vendría siendo el compañero de él como tal, y terminan Hanlon en el viaje de Id que tiene en la cabeza, termina disparándole a uno de sus compañeros, pero no fue intencional como tal. O sea, él como tal iba a disparar pensando que Id estaba entrando en su cabeza, porque pues trajeron a mi hijo y trajeron a los demás acá, no, pues es este güey, acá voy a tirarle, y no, pues no era ese güey, si era su hijo, ¿sabes? Le está diciendo, yo lo estoy viendo, ¿no? Y se le atraviesa, güey. Entonces, así concluye el episodio, güey. O sea, mucha acción, un poco de historia, y estamos alcanzando el clímax de esto. Se va a poner sumamente interesante en las siguientes 2 o 3 semanas para poder concluir. Empiezan vamos a ver los 13 pilares, me imagino, que adentrarnos un poquito más del ritual de Chut y todo este tipo de cosas. Pero pues así concluye como tal. O sea, en la parte final del episodio sale el mayor Dick, el, el, el militar, como bien ondeado acá de los túneles, güey.
y sale así como que bien sacado de onda y todo ese rollo. Entonces a él en varias ocasiones, en varios episodios anteriores, It ha podido entrar a su cabeza y ha habido como ciertos flashbacks y brotes psicóticos del pasado, de experiencias traumáticas, de cosas que va utilizando, de su familia, güey, ¿sí me entiendes? Entonces él con este poder que él tiene, puede comunicarse con los nativos americanos y así es como él entró a los recuerdos de ellos y se dio cuenta de que en realidad de toda la historia de este cotorreo. Entonces, uno de los soldados que no son los afroamericanos es muy amigo de uno de la tribu de nativos americanos y por eso es que se tiene la conexión. Entonces, pues como tal, trataron de llegar a combatir este güey. Y bueno, o sea, está sumamente interesante, gente. Véanlo, vale muchísimo la pena, se los recomiendo. Es uno de los episodios que más me ha gustado y siento como que fue de menos a más. O sea, empezó una pequeña introducción, cosas acá medio perturbadoras y todo. Y en el capítulo 5 llega el payaso legendario como tal, Pennywise It, Bob Gracie, you know. Entonces, empiezan a verse ciertos matices de la primera serie, ciertas, pues el esqueleto vaya de la historia y la verdad fue uno de mis episodios favoritos, güey. Eh, y pues nada más, suscríbanse, denle manita arriba, dejen comentarios para tratar ahí de en algún futuro verlo, diferentes cosas, opiniones y todo. Muchísimas gracias, véanlo, la neta está muy interesante, es uno de mis episodios favoritos hasta ahorita. Gracias.